se caracteriza por un fracaso agudo y generalizado del sistema circulatorio. Esto conlleva un insuficiente abastecimiento de oxígeno y de otros nutrientes a todos los órganos y a todos los tejidos. Bien, estos nutrientes, este oxígeno, es necesario para que los órganos y tejidos puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. Entonces, el shock, en otras palabras, es la disminución generalizada de la perfusión tisular. ¿Y esto conduce a qué? A hipoxia celular y a un metabolismo anaerobio, ¿no? Que pueden llegar a generar una lesión celular e incluso la muerte, o una disfunción e insuficiencia orgánica múltiple. Bien, eso está dado por un déficit en lo que es el aporte circulatorio o por una mala utilización celular de este aporte. Bien, cualquier causa que vaya a alterar los mecanismos que mantienen la circulación normal pueden conducir al shock. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que mantienen la estabilidad del sistema cardiocirculatorio? Son el volumen sanguíneo adecuado, un buen funcionamiento de la bomba cardíaca y un tono vascular adecuado. Además de esto, el shock es un proceso progresivo que va a afectar a todos los órganos y sistemas. Y de manera que si esto persiste y no se consigue o no se corrige adecuadamente, va a evolucionar a distintas fases, que son estas tres fases que están aquí. La fase de pre-shock o shock compensado, la fase de shock establecido o descompensado y la fase de shock irreversible. En primer lugar tenemos la etapa de pre-shock o shock compensado, que se resume en este diagrama. Esta fase de pre-shock o shock compensado es donde se mantiene la perfusión de los órganos más vitales, como son el corazón y el cerebro, gracias a todos estos mecanismos compensadores intrínsecos, ¿ya? Por eso se lo denomina compensado. Ahora tenemos el shock descompensado o fase de shock establecido. Bien, esto sucede porque los mecanismos compensadores son insuficientes, de manera que se puede dar una hipoperfusión tisular generalizada y consiguiente a esto una hipoxia tisular. Y por último tenemos la fase de shock irreversible. En esta fase se produce un fallo de todos los órganos y sistemas y esto va a provocar una afectación de lo que es la microcirculación y un daño celular grave que va a conducir a lo que es la autólisis celular. Bien, entonces, ahora hablando de los tipos de shock. Bien, ahora vamos a ver el shock distributivo. Este shock ocurre cuando hay una distribución anormal de la sangre debido a una dilatación excesiva de los vasos sanguíneos, y esto va a resultar en una disminución del retorno venoso al corazón y una caída de la presión arterial. Y aunque el volumen de sangre no cambie significativamente, el flujo no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Bien, vamos a dividirlo en tres tipos de shock: en shock neurogénico, en shock anafiláctico y en shock séptico. Vamos a empezar con lo que es el shock neurogénico, que puede estar dado por tres causas. En primer lugar, por una lesión en la médula espinal, por lo que es un traumatismo vértebromedular, por una sobredosis de drogas o por envenenamiento. Su mecanismo, ¿en qué se basa? En que se produce una pérdida del tono simpático, y esto significa que los vasos sanguíneos no van a recibir las señales necesarias para poder contraerse. ¿Y en qué va a resultar? En una vasodilatación severa y por tanto una disminución de la presión arterial. Ahora, entre las manifestaciones clínicas encontramos piel caliente y moteada, frialdad debido a la incapacidad para generar vasoconstricción, va a presentarse una ausencia de sudoración, hipotermia por la pérdida de control de temperatura e hipotensión, que suele ser grave. Ahora vamos con el shock anafiláctico. Este shock ocurre debido a una respuesta inmunitaria excesiva ante algún tipo de alérgeno, como por ejemplo un alimento, un medicamento, la picadura de un insecto. Su mecanismo, ¿en qué se basa? En una liberación masiva de lo que es histamina, de otros mediadores químicos que van a producir vasodilatación y una permeabilidad vascular aumentada, así como también una contracción del músculo liso, que va a llevar a lo que es una fuga de líquidos de los vasos sanguíneos hacia los tejidos,
que en pocas palabras es una extravasación y por ende a la obstrucción de las vías respiratorias. Entre las características que vamos a encontrar aquí son, o más bien los síntomas son la urticaria, el edema de mucosas, que es la hinchazón en los labios, lengua, garganta, un estridor laríngeo y crepitaciones debido a la inflamación de las vías respiratorias. Se puede dar también edema pulmonar, una dificultad respiratoria severa, así como también síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea. Ahora por último vemos el shock séptico. Este es el resultado de una respuesta inmune descontrolada a una infección grave que por lo general es bacteriana. Su mecanismo. La lesión endotelial causada por la inflamación sistémica va a producir alteraciones en la hemodinámica, es decir, en el flujo y la presión de la sangre. Y esto puede llevar a ciertas complicaciones graves, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada, donde va a darse una formación anormal de coágulos en todo el cuerpo, también un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una dificultad respiratoria severa debido al daño pulmonar. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, aquí se va a presentar sobre todo una hipotensión persistente a pesar de la administración de líquidos, también fiebre o hipotermia y también se puede dar la alteración en la perfusión tisular que puede conducir a falla multiorgánica. Bien, este tipo de shock distributivo tiene en general pues varios signos y síntomas característicos. Entre ellos podemos encontrar piel caliente y enrojecida, principalmente en las primeras etapas del shock séptico, una hipotensión severa persistente, alteraciones del estado mental desde confusión hasta coma e incluso taquicardia, a excepción del shock neurogénico donde puede haber bradicardia. Ahora, tenemos el shock obstructivo. El shock obstructivo es causado por una obstrucción física en los grandes vasos o en el corazón, lo que va a impedir el flujo adecuado de sangre hacia o desde el corazón. Entre las causas encontramos taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar masiva, un neumotórax a tensión debido a la presión excesiva que se da a nivel del espacio pleural, que va a comprimir los pulmones y el corazón, o también por la estenosis de una válvula cardíaca. Entre los síntomas característicos de esta vamos a encontrar lo que es hipotensión severa y dificultad para respirar, también lo que es la distensión de las venas del cuello, que esto indica un aumento de presión venosa central, el pulso paradójico y cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosas. Ahora tenemos el shock hipovolémico. Este tipo de shock ocurre cuando hay una pérdida significativa de volumen sanguíneo o de líquidos corporales. Esto va a reducir el volumen intravascular y va a comprometer el retorno venoso al corazón. Este es el tipo de shock más común en cuanto a traumatismos y puede estar dado por hemorragias graves, internas o externas, que están dadas por traumatismos, cirugías, roturas de aneurismas, por una deshidratación severa, también por la pérdida de plasma. Y en cuanto a sus síntomas característicos, vemos que esto se caracteriza por una piel fría, pálida, húmeda. También va a haber taquicardia como compensación inicial, una respiración rápida y superficial, la disminución de la presión arterial o hipotensión y también mareo, se puede presentar confusión o incluso pérdida de la conciencia. Por último tenemos el shock cardiogénico, que es una insuficiencia del corazón para bombear sangre de manera eficaz y esto va a resultar en una reducción crítica de lo que es el gasto cardíaco y es una de las formas más graves, además de que tiene alta mortalidad si no se trata de inmediato. Bien, aquí encontramos varias causas como el infarto agudo de miocardio, que es la causa principal, arritmias graves como fibrilación articular, inflamación del músculo cardíaco o miocarditis, cardiomiopatías severas o incluso la ruptura valvular. Y entre sus síntomas característicos encontramos hipotensión persistente a pesar de la reposición de líquidos, una piel fría, pálida y sudorosa,
fatiga extrema, debilidad, dificultad para respirar, edema pulmonar, también, bueno, esto dado por la acumulación de líquidos en los pulmones, manifestando también tos, esputo rosado e incluso los latidos del corazón irregulares o débiles. Bien, en cuanto a la prevención y factores de riesgo, sabemos que algunas causas del shock son impredecibles, como traumatismos graves o reacciones anafilácticas, pero existen situaciones donde se puede minimizar el riesgo con ciertas medidas. Entre ellas está el hecho de mantener controladas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que pueden predisponer a infartos o a sepsis, también detectar y tratar infecciones de manera oportuna, para evitar que estas progresen a sepsis, evitar la automedicación, sobre todo medicamentos que pueden desencadenar reacciones alérgicas, y en el contexto de lo que es la cirugía o procedimientos invasivos, lo mejor sería garantizar una hidratación adecuada y vigilar los signos tempranos de sangrado. Ahora bien, en situaciones de shock, los pacientes deben ser tratados en unidades de cuidados intensivos para una monitorización estrecha de lo que es la presión arterial, de lo que es la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre y gases arteriales, lo que es la función renal y la función metabólica para evitar ciertas complicaciones.